recuerden que está en la última imagen que vimos anteriormente para el suelo. Y unas cosas importantes es que recientemente se encontró que los bloques siméricos que vemos aquí en el Triásico no se conocían. Y como que se puede decir entonces, esta parte corresponde a la parte terminal de la formación de Pangea, porque estos bloques siméricos se unieron a la parte de Asia durante el Triásico tardío. Entonces, esto cambió un poco lo que era la parte correspondiente a las etapas de formación de los diferentes. ¿Vas a revisar? Sí, fui al baño, ¿Dónde? al baño. La última vez. Y bueno, porque teníamos entendido que la Pangea terminaba precisamente en el Pérmico. Pero precisamente ese tipo de datos son mucho más recientes y como consecuencia entonces ahora sabemos que todavía durante el Triásico tardío estaba uniéndose la última parte de esos bloques siméricos. Es decir, ya tiempo después de que se había empezado a separar Norteamérica de África para dar origen a lo que es el Océano Atlántico del medio, de esta zona. Esta zona tensional, recuerden ustedes, es de gran importancia para México, porque existe la continuación hacia la parte de lo que es el interior del Golfo de México, en esta posición. Es decir, que esto va a continuarse justamente hacia lo que es el centro del Golfo de México, como una de las ramas correspondientes a la Triple Unión. El punto caliente del que vamos a hablar, ¿no? Aquí, en esta parte. Y esta sería la otra rama correspondiente. Bien, una de las cosas importantes que tenemos que recordar es que durante el Triásico, para la parte de Norteamérica, se tuvo entonces ya formada la Pangea, y estos son las zonas de los diferentes tipos de atolitos que se formaron durante el tiempo de unión de los dos continentes, el continente precisamente de Norteamérica y de Gondwana, esa zona. Y esto es lo que le da precisamente al interior del Golfo de México ahora lo que son todavía los vestigios de diferentes tipos de rocas que vemos en esta zona. Este sería precisamente el batolito más grande que corresponde a la placa de lo que es Yucatán en esta zona. Y existen restos de rocas del Paleozoico tardío que están relacionadas con esta zona de lo que vamos a hablar aquí, correspondiente a la formación de la fosa de Florida. Aquí en esta zona vamos a hablar posteriormente del límite entre el Triásico y la parte correspondiente al Triásico medio de estas partes. Existen entonces estos relictos correspondientes a esos batolitos que acabo de citar, tanto para la parte correspondiente al sur como también hacia la parte occidental. Existen, recuerden ustedes, restos de batolitos en la parte de lo que es el centro de México, allá. ¿Quieren ver? En esta parte existen batolitos en esta parte, y en esta parte también, en esta zona. Sí. Pero la mayor parte de ellos no se pueden localizar porque están cubiertos de rocas sedimentarias.
el único batolito que se ha mantenido en condiciones visibles es precisamente el batolito de la parte de Chiapas, en esa zona, del cual ya hablamos aquí, relacionado con lo que fue la separación de los diferentes bloques que están aquí simplemente esbozados, de cosecha peregrina, de Guayacopotla y el de Tlaxiaco en esa posición. El evento más importante en la parte correspondiente al Mesozoico de Norteamérica pues es la formación precisamente de lo que es el Golfo de México. El Golfo de México está aquí caracterizado por esos colores azul oscuro, azul, bueno, más bien casi negro, azul oscuro, azul un poco más claro, y lo que sería la parte de lo que es el límite de los 200 metros de agua correspondiente a la parte blanca que vemos aquí en la parte marginal. Esto nos está marcando entonces toda una serie de problemas de explotación de los yacimientos, sobre todo de petróleo y gas, en la parte correspondiente al Golfo de México, porque aquí vemos precisamente esta profundidad, más de 10 kilómetros de profundidad. De esta manera que muchas de las rocas correspondientes a las partes más profundas alcanzan hasta 15 kilómetros de profundidad. Y este es un límite no únicamente topográfico, sino que es un límite económico, porque para poder perforar hasta estas profundidades se requieren entonces tecnologías muy avanzadas que hacen que las perforaciones sean sumamente caras en estas condiciones. Aquí está precisamente lo que dije hace rato, relacionado con la separación de lo que es la parte de Florida con la parte de Yucatán. Estos dos bloques, recuerden ustedes, se desplazaron hacia el suroeste, durante el Jurásico, temprano y medio. Esa parte. Si hablamos además de lo que son los diferentes rasgos que nos permiten establecer un proceso de desplazamiento del bloque de Texas hacia el occidente. Y se ha marcado, recuerden ustedes, desde el punto de vista precisamente de los límites en cuanto a las zonas montañosas que vemos aquí, en lo que corresponde a la parte de los Apalaches, que terminan en esta posición, y aquí comienza lo que correspondería a Washington, en esa zona. Este desplazamiento que vemos aquí es casi igual al que se ve en el lado opuesto, siguiendo este megashift correspondiente a la parte del sur, del sureste, de esta zona. Esto es importante porque ya desde lo que es el Triásico tardío se tienen las evidencias de que existió el punto caliente en esta posición que estoy marcando aquí, y que la evolución de este punto caliente es el que dio origen a la triple unión que vemos aquí marcada, y el desplazamiento. Esto correspondería a una de las ramas, que sería el punto caliente. Esta es la otra rama que vemos aquí, y vamos a hablar de esta posteriormente en la parte de Oaxaca. Como ven, entonces ya desde el tiempo del Triásico tardío ya se tienen algunas evidencias correspondientes a este proceso. Este desplazamiento fue propuesto desde los años 60 y 70 y principios de los 70 por un grupo de geólogos franceses que estuvieron trabajando para el Instituto de Geología, y fueron ellos los que pudieron determinar este desplazamiento, tomando en cuenta, como vimos hace un momento, la terminación de los Apalaches y el inicio de lo que es el cinturón de Washington, y que corresponde a ese desplazamiento que cité hace un momento. Este desplazamiento que vemos aquí, está aquí marcado para la parte central, lo que sería la parte marginal, y lo que sería el límite correspondiente a lo que es la cuenca de Chihuahua, de Sabinas, y también la de Burgos, en esa zona, que corresponde, recuerden ustedes, a lo que es una fosa
graben, muy bien marcado desde el punto de vista de su estructura. Es un graben. Este graben está muy bien marcado para lo que es el Mesozoico y lo que es el tiempo Cretácico, en los yacimientos de carbón que se encuentran aquí marcados muy bien en la superficie y en el subsuelo. Esto corresponde entonces a lo que es parte del sistema que acabo de citar, de la triple unión. En esta parte. Bueno, aquí está mejor marcado acá. Cuando se utilizan los lineamientos mayores o de mayor importancia para poder precisar esas condiciones de la formación de la triple unión y también lo que son los diferentes bloques que constituyen el Mesozoico, lo que corresponde a la parte básica de México, en la parte del sur y del sureste, en estas condiciones. Está muy bien marcado lo que corresponde a esos bloques. Este sería el bloque de Huichichal Peregrina, el bloque precisamente de Guayaquil, aquí en esa parte, y la parte correspondiente a lo que es el bloque de Oaxaca, en estas condiciones, corresponde a la parte de Chiapas y también de la parte de Yucatán, en esas condiciones. Y aquí vemos entonces ya estos rasgos mucho mejor marcados cuando utilizamos la distribución de las rocas más importantes y de los rasgos más tectónicos más importantes a la parte correspondiente a lo que es el Golfo de México en nuestros días, en esta parte. Tenemos entonces los remanentes de esa zona de la corteza del Paleozoico, corresponden principalmente a zonas batolíticas en estas condiciones. Tenemos lo que corresponde a la distribución de la sal, que se encuentra desde el inicio de la segunda etapa de formación del Golfo de México. Esta sal se considera hasta la fecha como de origen evaporítico. Sin embargo, vamos a ver que existen posibilidades de que no únicamente sea de origen evaporítica, sino de origen precisamente magmático, tomando en consideración precisamente el proceso de desplazamiento del piso oceánico para dar origen al piso ígneo, que corresponde a la parte del Jurásico, en esa parte. De tal manera que esta separación permitió que una parte de la sal se desplazara con el bloque de Texas hacia la parte occidental, y la otra parte quedó fija en lo que es la parte de Yucatán y lo que es el límite de lo que corresponde al escarpe de Campeche que vemos aquí en esa zona. Esto nos está marcando entonces etapas muy bien definidas desde el punto de vista tectónico y desde el punto de vista sedimentario. Estos megachirs que vemos aquí ya los citamos anteriormente diciendo que corresponden a tiempos precámbicos. Este que vemos aquí y este que vemos acá también en esa parte. Existen algunos datos también que son de gran importancia, pero tenemos lo de Washington, que es esta parte de aquí, y su continuación hacia la parte correspondiente a lo que sería la parte de las fosas Newark, que están aquí marcadas por el color gris. ¿Cómo es fosas? ¿La zona gris? De la zona Newark, de las fosas Newark. Sí, esto que vemos aquí. Corresponde, como vamos a ver, las fosas Newark al Triásico. Son precisamente las primeras evidencias correspondientes a ese proceso de separación de Norteamérica de la parte de África que estaba aquí en esta posición. Esta es la distribución correspondiente a la sal tectónica, así se le ha llamado precisamente en la parte del Golfo. ¿Sí?
y esto está relacionado con lo que es la formación del piso oceánico en esa parte del Plácico medio, más o menos, en esa parte vimos de color, aquí de color morado, en esa parte. Entonces este evento es muy reciente, ya que dividió a la sal desde el Plácico medio en dos partes. Esta sal entonces es de gran importancia económica porque permitió ya en la segunda etapa de la formación del Golfo la formación de las trampas de tipo estratigráfico que se tienen tanto hacia la parte de lo que son las zonas de México, en las zonas del sureste, como en la parte de Texas, tenemos estas condiciones, esta zona. Y hacemos una sección que vaya desde aquí, desde la parte de Tampico más o menos, hasta la parte de Florida, en esa condiciones. Sería precisamente esa sección. ¿Sí? Pero aquí están únicamente registrados lo que son las secuencias sedimentarias a partir del Jurásico medio. Falta todo lo que corresponde a la parte correspondiente a lo que es el Triásico y la parte del Diásico, que sería la parte inferior, pero no distribuida de manera regional, porque esto tiene como objetivo mostrar la distribución regional de las diferentes unidades aquí de color verde, de color rojo y color anaranjado. ¿Sí? Se fijan, se encuentra tanto desde el punto de vista de la extensión del Golfo, que sería esta parte aquí, como también en lo que corresponde a las secciones que vemos tanto hacia la parte del que sería esta cosa, como hacia la parte del centro del Golfo, que sería esta otra que vemos aquí. Esto tiene alguna importancia, sobre todo desde el punto de vista de estos grandes espesores que vemos en esta zona de aquí, y también en la zona de acá, esta parte de aquí. Es decir, que el Golfo de México no tiene una distribución completamente homogénea, como sería su parte media en esta secuencia que vemos aquí continua, desde la parte de Florida, casi desde la parte de la bahía de Florida, esta parte, límite de Yucatán, hacia lo que sería la parte del límite en la zona de Tampico, en esta parte. Estas son las secciones a través del Golfo de México que permiten hacer ese tipo de observaciones hasta ahora. Asociados a estos datos geológicos y tectónicos, pues se tienen entonces las zonas correspondientes a las zonas de explotación, sobre todo de petróleo, que están marcadas aquí por esas zonas de sal, pero en forma de diapiros, que originan los entrampamientos correspondientes. ¿Sí? Y una cosa importante es que originalmente se pensaba que esta sal que vemos acá, no toda, pero la mayor parte, era precisamente sal igual que esta que vemos aquí, o sea, del Jurásico medio. Ahora se sabe que aquí, precisamente en esa parte, existen toda una serie de domos salinos, pero la sal de estos domos salinos, por medio de palinología, fue clasificada dentro del Triásico-Liásico. O sea que fueron las primeras evidencias de la entrada del mar del Tetis de aquí hasta llegar a la parte del Golfo. Lo que pasa es que en esta ocasión ya se ve la separación correspondiente al desplazamiento del bloque de Texas hacia el noroeste. Y esta fue precisamente una interpretación que hicieron por medio de geofísica relacionada con la separación de Norteamérica de la parte de Antártida. Ahora perdón, de América del Sur. Ahora se sabe que esta separación fue muy posterior a lo que sería esta parte que vemos aquí. Esto corresponde a la separación de Norteamérica de África, pero esto que vemos aquí corresponde a la separación de América del Sur de Norteamérica, que es esto en estas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, en aquel tiempo, a principios de los 80s, se consideraba que entonces realmente había habido una sobreposición
de la parte de América del Sur con esa parte del sur de México, en estas condiciones. Ahora se sabe que son 3 tiempos diferentes y eso pues, facilita mucho la interpretación correspondiente. En cuanto a las localidades triásicas en México, ¿sí? Estas localidades triásicas en México se encuentran en el libro del ingeniero López Ramos, en el 74, y también en lo que son las ediciones de 78, 76 y 78 del mismo autor. Y aquí se encuentra precisamente la formación Todos Santos que vemos aquí. ¿Sí? Y aquí vemos el autor en 1899, Sape. ¿Sí? Esta formación de Todos Santos, aquí la ven ustedes, donde se encuentra localizada en la parte de Chiapas y de Guatemala. ¿Sí? Pero, sería de la parte de Chiapas estaría aquí, precisamente en esta parte. ¿Sí? Y Guatemala corresponde a esta parte que vemos acá. Esto es importante porque es un error desde el punto de vista de lo que es la localidad tipo en México, la formación de Todos Santos aquí, en el límite entre Oaxaca y la parte de Veracruz, esta parte de aquí. Aquí se encuentra la formación de Todos Santos. Y aquí se encuentra entonces, en realidad, una edad mesozoico inferior. En realidad, vamos a ver esta formación, y es de gran importancia esta formación. No en esta localidad de Guatemala y de Chiapas, sino en la parte correspondiente a lo que es el Triásico determinado por en 1905, en lo que es el límite que acabo de citar, en donde se consideraba edad triásica. Esto es de gran importancia lo que estoy diciendo porque precisamente para este tiempo estamos hablando de límites de lo que sería de 1905, principios del origen del petróleo en México, de explotación del petróleo en México, y las apariciones de los lechos rojos, que después se van a considerar todos los lechos rojos clásicos. Y vamos a ver la gran importancia que tiene la paleontología para poder dividir estas condiciones, estas diferentes unidades que vemos aquí en el Triásico, como no únicamente correspondientes al Triásico, que hay algunos, por cierto, pero la mayor parte corresponden a lo que son las localidades de la Sierra Madre Oriental. Y esto es muy importante desde el punto de vista de lo que son los tiempos correspondientes. ¿Por qué? Porque precisamente esta formación Todos Santos, ¿sí? El Triásico, Jurásico, en realidad tiene únicamente unos datos que son característicos del Triásico, y en la parte superior corresponde entonces a la parte correspondiente a lo que es la parte del Jurásico tardío, esa parte. Eso corresponde a la parte de Chiapas. Entonces, estos datos no los toman en cuenta como están aquí marcados. ¿Por qué? Porque fueron cambiando constantemente. Aquí aparece también la prueba cuarcítica Coalac, que vemos aquí. El único dato que tiene una radiometría bien definida es la formación Nazas, vemos aquí, descrita por Pantoja Lor, egresado de aquí de la escuela, ¿sí? Y que se encuentra su localidad precisamente en el río Nazas, en los límites entre Durango y Coahuila. Esto sí corresponde entonces a lechos rojos triásicos. Pero aquí aparece la formación Coalac. La formación Coalac fue la primera, una de las primeras dataciones de lechos rojos en lo que corresponde precisamente a la parte del estado de Guerrero, en esta parte. ¿Sí? La formación Coalac en el estado de Guerrero no corresponde a lechos rojos, sino que corresponde precisamente a lo que son acumulaciones de decenas de metros de cuarzo metamórfico. Esto vamos a hablar de eso bastante bien, en lo que corresponde precisamente a esa cuarcita Coalac, ¿sí? Que no tiene una edad precisamente
triásica, sino que corresponde esta cuercita polar a lo que es la parte del Jurásico temprano y el inicio del Jurásico medio. Esta parte que vemos aquí. Otra de estos sistemas más bien Magallanes, el grupo Barranca, pero eso ya corresponde a la parte correspondiente a Sonora, esta parte que tenemos aquí. Chapolapa y Colac son casi contemporáneas, estas en el estado de Guerrero. Y vamos a ver que son importantes porque están marcando el paso de por primera vez del agua marina del mar de Tetis, que estaría por acá, en la parte del noreste, ¿sí? Y por su paso a través de lo que sería el continente para llegar a lo que es actualmente el bloque de Texas, que estaría, es donde el bloque de Chotis, que estaría situado en esta posición, y que marcaría el paso de las primeras aguas del Triásico en esta dirección hasta llegar a la parte de lo que es actualmente la parte de Chotis, que está aquí marcado su desplazamiento hacia el este. Entonces, estos datos no hay que tomarlos en cuenta, sobre todo hay que ver cuáles son realmente las ciudades bien definidas. En cuanto al grupo Barranca, creo que la mayor parte corresponden a ambientes que son de tipo marino, esta parte que vemos aquí. En la parte también continental, en la parte de Sonora, estos son datos buenos, pero que no están relacionados con el Golfo de México. Esto es muy importante. En cambio, las capas de Huizachal corresponden entonces a la base correspondiente a lo que es el bloque de Huizachal peregrina y en esta zona, y corresponden al Triásico tardío, la parte del Nórico. Eso sí es cierto, esta parte de aquí. Pero cuando hablamos de las capas de Huizachal, entonces ya entramos en problemas. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de lechos rojos, no basales, sino de lechos rojos fluviales. Esto que vemos aquí, en estas zonas. Y fueron descritos inicialmente en el bloque de Huizachal peregrina, en 1921, en estas zonas. Vemos aquí. Y son mucho más antiguas que la parte caloviana que está marcada aquí. Entonces, aquí hay algunos errores que ustedes van a poder ver en la parte del libro de López Ramos, los libros de López Ramos. Desde el punto de vista del clásico tardío y temprano, las rocas más antiguas, de acuerdo con Schuscher, 1955, marinas, se encuentran muy bien delimitadas en lo que es el bloque de Texas, que vemos aquí. Aquí vemos las rocas marinas triásicas en esta parte, indicando que el bloque correspondiente a Texas para ese tiempo estaría más hundido hacia la parte occidental, noroccidental, que hacia la parte del Golfo, esa parte. Ya en el clásico tardío, si se fijan, ya comienza a haber entonces diferencias muy notables en cuanto a esas condiciones que se pronuncian hacia lo que vemos hace un momento en la parte de Sonora. Como les dije, son datos bastante bien definidos por geólogos norteamericanos en lo que es la formación Barranca en la parte occidental de Sonora. Y la aparición entonces del clásico tardío hacia lo que es la bahía de Guayacocotla, de la que vamos a hablar posteriormente aquí, que tiene una edad principalmente liásica, pero abajo de lo que son las rocas liásicas con amonites se tiene precisamente los lechos rojos que corresponden precisamente a la parte del clásico tardío en esas condiciones que vemos aquí. Estas son las primeras evidencias que van a ser reportadas y continuadas con lo que, si se fijan ustedes, aquí están las rocas del Triásico, de lo que cité hace un momento como las fosas Newark, en esta parte. Las fosas Newark son precisamente la primera evidencia del proceso tensional cuando Norteamérica comienza a desplazarse hacia el noroeste y separarse del bloque de la parte
tensional y entonces comenzó formando 30 fosas. Aquí ven únicamente las más grandes y mejor conservadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 6 de las 30. ¿Vale? Pero están muy bien datadas sobre todo por la parte de palinología, que permitió, como se trata de fosas tectónicas con relleno fluvial, entonces pues tienen una gran cantidad de polen y esporas que son precisamente de gran importancia para determinar las edades. Vamos a ver posteriormente de ellas. Vemos aquí. Todas tienen edades triásicas hasta la parte correspondiente al Eásico. Esas partes de aquí. Y esto es muy importante porque son los datos más lejanos desde el punto de vista del inicio de la tensión, por supuesto que en esta parte se tenía a la parte de África, y esto corresponde al desplazamiento noroccidental. Esto, entonces, tienen ustedes que tomarlo muy en cuenta. En realidad, aquí se pone como una situación tensional, ¿sí? En donde se marcaría precisamente esa separación que está marcada, lo vamos a ver a partir del Eásico, por rocas marinas de 180 millones en esa parte correspondiente a lo que sería el piso oceánico del Atlántico del medio. Entonces esta es la primera evidencia. Y este proceso de desplazamiento en esta dirección continúa aún en nuestros días en algunas partes, en la parte del norte. Otra cosa importante de esta imagen es que, se fijan, el proceso de tensión hizo que se inclinara todo el continente hacia la parte del noroeste, puesto que hay rocas marinas en esta parte de la parte de Alaska, en esa zona, y en la parte correspondiente a las rocas marinas de Canadá, en la parte occidental, vemos aquí, de la parte del bloque de Texas, ¿sí? Y también lo que corresponde a esa zona, que está bien limitada por lo que son los glaciares precámbricos, que van a estar constantes, corresponde a todo el Jurásico, todo el Mesozoico en esa posición. ¿Tienen preguntas al respecto? ¿Sí? Recuerden, esto corresponde precisamente a la conexión del Triásico, puesto que esta parte de aquí se fue ampliando en esta dirección y se llegó hasta la parte correspondiente de lo que fue el Triásico aquí, en la parte de lo que es actualmente Honduras. Esa parte de aquí estaba colocada acá, esta zona. Esto sería un resumen, visto desde el punto de vista de la posición, las condiciones marinas en azul y las partes de tipo rojo, en este caso corresponden a rocas intrusivas. Esta parte que vemos aquí no son rocas, estas son rocas intrusivas reportadas ya desde entonces. ¿Qué nos está indicando esas rocas intrusivas? Vemos aquí. Pues nos están indicando precisamente que son batolitos estos, que nos estarían indicando aquí. El desplazamiento precisamente del bloque. Una zona de subducción. Ya desde entonces, se fijan, ya esa parte tiene muchas evidencias de ese desplazamiento hacia el noroeste de Norteamérica, en su separación de la parte de África que estaría aquí, en esta parte. La zona azul eran mares, ¿Perdón? zona azul eran mares. Bueno, los mares están arriba. Ajá, sí. Pero aquí existen precisamente esos afloramientos de rocas del Triásico tardío en Norteamérica, marcando las condiciones de subducción precisamente en esa parte. ¿Tienen preguntas? Y esta es la imagen que el ingeniero Perramos propuso como paleografía
topografía del Triásico tardío. En esta parte. ¿Sí? Si se fijan, esto corresponde entonces a una distribución de un mar cerrado, que vemos aquí, que consideraba él que podía haber estado unido a la parte del Triásico marino que se encuentra en la parte correspondiente a la zona occidental. ¿Y por qué se habla precisamente de esta parte del Triásico? Porque aquí en la parte de Zacatecas, ¿sí?, se encuentran precisamente rocas marinas en la parte del norte de Zacatecas. Y es la formación Zacatecas, que fue descrita precisamente por Burkhardt en 1930. ¿Sí? Esto es de gran importancia porque es la primera evidencia de entrada de un mar posiblemente Pacífico en esta parte hacia la parte del norte en estas condiciones. ¿Sí? Y también tenía una relación con estas localidades aquí que se encuentran en la localidad 8, que sería precisamente la zona de Charcas y de San Rafael, en esa parte aquí. Corresponde entonces a lo que es la zona del 14, en donde se han encontrado esas rocas principalmente liásicas. Rocas liásicas, estas que están aquí. ¿Sí? Y las rocas triásicas corresponden a la formación Zacatecas, que tenemos en esta posición acá. Y se fijan, aquí Burkhardt consideraba que esto posiblemente había entrado a partir del Golfo de México, este mar que vemos aquí, y que había llegado hasta la parte correspondiente a lo que es la zona del Real de 14, en esta parte. Efectivamente, en el Real de 14 y esta parte existen amonites liásicos precisamente, ¿sí?, que se correlacionan con los que se encuentran en la parte de la bahía de Guayacocotla, que es esta, en donde se consideraba que el mar del Golfo de México se había introducido en la parte continental, en esta zona. Ahora sabemos que existen también aquí en esta parte rocas que son liásicas en esta parte, y que son marinas. Lo que está marcando es que esta conexión va desde aquí hasta acá, en esta zona, está aquí marcada con la parte de tipo continental en esta zona. Entonces, esta sería la distribución del ingeniero López Ramos en lo que corresponde a lo que es el Triásico, pero en lo que es la geografía actual. Es decir, no hay ninguna interpretación aquí desde el punto de vista tectónico. Bueno, ¿tienen preguntas? Sí. Eso sería precisamente esa descripción correspondiente a la parte marina, ¿sí? Y aquí están las localidades correspondientes a lo que es la parte de lo que es la Sierra Madre Oriental actualmente, con sus rocas triásicas que vimos hace rato, en esta parte, en la zona de Concepción Peregrina, y también de la parte de Guayacocotla, que hacia la parte del sur. Eso correspondería a todos esos sistemas fluviales de aquí. Pero como vamos a ver, existen precisamente localidades del Triásico y del Jurásico aquí, en esta parte, ¿sí?, en donde encontramos precisamente en el Instituto Mexicano del Petróleo dinoflagelados que corresponden a ambientes completamente marinos en esas condiciones. Esto entonces ya se amplificaría en condiciones de ambiente marino. Y una de las cosas importantes es que esos fósiles, los dinoflagelados marinos, son de afinidad teticiana, o sea, del mar de Tetis de acá. ¿Sí? No de acá, sino de allá. Estos son datos entonces previos importantes que después van adquiriendo una gran importancia desde el punto de vista de la distribución regional, y que cuando hagan ustedes la reconstrucción con base en la tectónica de placas, pues entonces se van a dar cuenta de que hay cosas importantes que hay que afrontar. Pues bueno, entonces a colocar aquí lo que se el medio y el tardío en esta parte.
esta es la reconstrucción tectónica, recuerden, esta parte de aquí. Aquí hay, entonces, en rojo están lo que son las rocas de tipo continental. Esas estrellas están marcando los fósiles correspondientes al Triásico, en esta parte de aquí. ¿Sí? Y estas diferencias verdes están marcando la parte marina. Tenemos aquí en la parte de Sonora, la parte correspondiente a la parte del centro de México, con base en los datos del ingeniero López Ramos. Y aquí está la reconstrucción entonces de lo que fue, la parte de Gigante 14, esta parte, y Tajiac, esta fosa que vemos aquí, paralela a esta correspondiente a la iglesia peregrina hasta la parte de Guayacocota. En ese tiempo, estas dos zonas, estas dos fosas, no estaban desplazadas en sus tres partes hasta ahora. Entonces, formaban simplemente un sistema fluvial en estas condiciones y en esta otra que vemos aquí. Y sus relaciones con algunas rocas que ya cité, correspondientes a la parte de Burjar, aquí, la formación Zacatecas, en esta parte, que se prolonga hasta acá. Y aquí lo que corresponde a las rocas en donde hay amonites correspondientes a la parte triásica, en estas zonas. Esta sería entonces la reconstrucción paleográfica, pero ahora van ustedes a marcar aquí todos los datos correspondientes a la parte del ingeniero López Ramos. ¿Sí? Y aquí tienen que diferenciar entonces el ambiente continental del ambiente de tipo marino. Aquí está ya la reconstrucción propiamente de la parte tectónica, de la tectónica de placas. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto. ¿Tienen preguntas? Una de las cosas muy importantes es que precisamente aquí está la reconstrucción, ¿sí? Y ya dijimos que hay evidencias correspondientes. Aquí están las cosas New Ark. ¿De qué edad son? ¿De qué? Del Triásico tardío. Del Triásico tardío. Dijimos que son las primeras evidencias del proceso tensional entre África y la parte de Norteamérica. Y esto se da lógicamente rompiendo la parte del continente. La parte del continente. Por eso es que estas fosas que son 30, dijimos que aquí son únicamente las 6 más grandes. Aquí se fijan, aquí se interrumpen en esa parte. No hay su continuidad directa en esa zona. Bueno, esto es importante porque aquí esto está aflorando en nuestros días. Estas fosas se pueden visitar, se puede ver qué es lo que hay rellenando en las fosas, se pueden sacar los fósiles tanto continentales de pozos o acuáticos como dinosaurios, se han encontrado algunos, y tal, pero no hay amonites, no hay nada marino en estas zonas. Pero lo que es importante es que si se fijan, llegan hasta aquí, hasta esta parte. Llegan. Estas que están aquí son la continuación, pero esa continuación está interrumpida
Okay. Les decía que estas cosas se han podido localizar hasta aquí, precisamente desde aquí hasta acá. Son 30 que están aflorando y son 3 que están en el subsuelo, en esas condiciones. Pero son de la misma edad, son del mismo proceso de depósito en esa zona. Y a partir de ahí no hay ninguna continuación hacia el Golfo de México actualmente, pero precisamente todo esto entonces es continental, esto que voy a marcar aquí, que aflora precisamente en nuestros días. Han encontrado estas que vemos aquí en un graben que limita precisamente lo que es el norte de la península de Florida, es esta. Aquí, esta parte, ¿se recuerdan? ¿Es de qué origen? Es africano. ¿Sí? Ese es un pedazo que quedó precisamente en Norteamérica, unido a la parte de Norteamérica. Buscando en Estados Unidos un lugar para poder almacenar CO2 para evitar la contaminación mundial, encontraron que aquí en esta zona, por geofísica, existía una zona profunda en donde la geofísica marcaba condiciones de un almacenamiento ideal para ese CO2. Entonces hicieron varios pozos aquí, ¿sí? Para ver si no tenían algún escape. Y aquí está precisamente esa zona que acabo de citar. Todos esos son los pozos que se perforaron. Una de las cosas importantes es que encontraron que se trata de una zona de rift. Es decir, es una zona tectónicamente semejante a lo que está acá arriba, que corresponde a las fosas Newark. Y lo más importante es que encontraron una gran cantidad de polen y esporas. Vamos a ver en la próxima clase. Y que ese polen y esas esporas marcan una edad precisamente triásica-liásica en esa parte. Y que es lo que entonces mostraron, pues que se podía continuar esa zona que vemos aquí hacia la parte del centro del Golfo, en esa parte, limitando lo que sería la parte de la península. Es eso. Y que encontraron que durante el Triásico y el Liásico esta zona fue levantada, principalmente en el Jurásico Medio. En el Jurásico Medio encontraron que se levantó, pero que corresponde a una continuidad de lo que está aflorando en la parte de
de las fosas Newark. La palinología mostró pues que había una continuidad de estos datos correspondientes a la parte del Liásico y el Triásico en esas condiciones, y que esto se levantó, se erosionó y después volvió a hundirse. De tal manera que esto estaría marcando la continuidad de esas fosas Newark en esa parte hacia lo que es el centro del Golfo de México. ¿Sí? Tomen esa cita, ¿sí? Van a tener que consultarla para poder tratarla en su tarea. Es la revista Geology de febrero de 2012, ¿sí? Y aquí están los datos correspondientes. ¿Tienen preguntas? ¿Hay preguntas? Esta es la descripción litológica. Son capas rojas, ¿sí? Lechos rojos, basaltos y diabasas, ¿sí? En el Triásico Jurásico del sur de Georgia, el Rift, ¿sí? Creo que correspondería a lo que sería la continuación de Busechal Peregrina, el bloque de Busechal Peregrina. Aquí están lo que son las secciones sísmicas para indicar los lugares en donde consideraban que podían llevarse a cabo la inyección del CO2, bueno, para que no contaminara la atmósfera. Bueno, y eso es todo por hoy. Esta parte del Triásico, vamos a ver.